Somos Pri y Javi y esto es Mi Versión Más Dulce, el podcast donde compartimos nuestra experiencia y nuestra propia versión de lo que significa vivir con diabetes. Ambas vivimos con diabetes tipo 1 y creamos este espacio como un lugar seguro, honesto y sin juicios. Queremos abrir conversaciones reales, acompañarnos y también invitarte, si te hace sentido, a descubrir y compartir tu propia versión más dulce. Es importante aclarar que las opiniones y experiencias que compartimos aquí son personales y no reemplazan la orientación médica profesional. Cualquier decisión sobre tu tratamiento debe tomarse junto a tu equipo médico. Prepárate, porque lo dulce comienza ahora. Hola a todos. Hola, Hoy día tenemos una invitada muy especial. Ella tiene 25 años y vive con diabetes tipo 1 hace 9 años. Debutó en plena adolescencia y en 2024 se tituló de enfermería. Sí, hoy trabaja en la atención primaria en un CESFAN, cuidando a personas con enfermedades crónicas, muchas veces con la misma condición que ella vive cada día. Sí, Elena no solo educa sobre diabetes, también le toca pincharse, contar carbohidratos, escuchar alarmas del sensor y vive lo que significa sostener una condición crónica mientras cuida a otros. Hoy queremos conversar con Elena desde un lugar muy humano, cómo es ser profesional de la salud y al mismo tiempo paciente. Cómo se mezcla la vocación con la vulnerabilidad. Sí, Elena, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, y además, un dato curioso, comentar que con la Elena éramos compañeras del colegio. La L es más chica que yo, así que no coincidimos en el curso, pero yo salí del colegio y la L debutó con diabetes un par de años después, así que en algún momento nos encontramos, porque fuimos con mis papás a conversar con su mamá y la L, que venían recién adaptándose a este diagnóstico. De ahí no tuvimos mucho más contacto más que por redes sociales hasta hoy día, que la L ya es profesional y está súper independiente y adaptada a esta condición, ¿cierto? Sí, o sea, gracias a tu Instagram como de diabetes, yo creo que partió el reencuentro. Sí, como que ahí volvimos a tener contacto. Qué Sí, bacán. muy entretenido. Súper. Qué buena, Elena. Entonces, para conocer un poquito más de ti, para saber un poco cómo fue tu diagnóstico, nos gustaría saber cómo fue, en qué año y en qué circunstancias. Sí, bueno, fue el 2016, yo iba en segundo medio, fue terminando las vacaciones de invierno. Yo llevaba harto tiempo con muchos síntomas, tenía mucha sed, mucha hambre, iba mucho al baño, estaba muy flaca. Y me llevaron al doctor, me llevaron a la ginecóloga mi mamá porque no me había llegado la regla y ya tenía 15 años. Entonces fuimos a la ginecóloga y ella me mandó a hacerme exámenes de sangre. Pero ella me dijo, como tiene toda la sintomatología de diabetes, pero igual me mandó a hacerme exámenes como de control, no me mandó a la urgencia, nada. Y fui, bueno, en Melipilla, contexto, hay como solo una clínica, que en ese momento fui a la clínica Maitene a tomarme los exámenes y salió en ayunas como 400. Pero la clínica no Wow. me llamó como urgencia, sino que salieron los resultados y mi abuelo es doctor y, y mi tía, la hermana de mi mamá, también tiene diabetes tipo 1. Entonces, igual por la familia había un contexto. Y mi abuelo revisó los exámenes y empezó a llamar a mi mamá como, llévala a urgencia. Yo venía incluso llegando del colegio de un taller de básquetbol, como en verdad muy peligroso. eh, y me iba a sentar como a comer y mi mamá tampoco entendiendo mucho como nos tenemos que ir a la clínica. Y llegamos a la urgencia en Melipilla, que es una urgencia, era en ese momento, no sé cómo ahora, era muy básico, entonces nadie me explicó nada, pero me acuerdo que la capilar me marcó como 700 en la urgencia. Sí. Y ahí estuve como, me entraron a un box y me empezaron a pasar insulina, como me estabilizaron y me mandaron de vuelta a mi casa. Y me acuerdo que lo único que me dijeron fue como, si te empiezas a sentir mal, cómete un yogur.
Mentira. Y sí, así fue. Pero eran como las 11, 12 de la noche, entonces hablando con mi abuelo, todo fue como ya, pasen la noche y se vienen muy temprano en la mañana a Santiago. Entonces esa noche, esa primera noche, me acuerdo que no dormimos nada porque... Y después, ya una vez con el diagnóstico y la información, fue súper irresponsable lo que hicieron porque una baja de Muy. azúcar, cualquier cosa, hubiera sido muy peligroso. Sí, pues te podrían dar una baja. ¿Y te mandaron Sí, como con glucómetro o algo para la casa? Nada. oh, tampoco me explicaron, fue como si te llegas a sentir mal, duerme con algo cerca, como quédate atenta. Y dormí con mi Pues, mamá y partimos al otro día súper temprano a Santiago porque mi abuelo trabajaba en una clínica y mi abuelo quería que yo me atendiera con el equipo de mi tía, que él conocía. Entonces, ahí llegué al otro día a Santiago y mi abuelo ahí nos llevó a todos a una diabetóloga y ahí me acuerdo que la diabetóloga fue como, te tenemos que hospitalizar y yo ahí ya no entendía nada, fue como, al principio obvio. yo creo que estuve en shock como 2 semanas, que en verdad no entendía lo que pasaba, era como algo súper lejano para mí. Con esta tía que tenía, que era hermana de tu mamá, Sí. no, tú no habías como cachado nada en relación a como lo que le pasaba a ella, no había un acercamiento en relación a eso. Es que ella vivió mucho tiempo afuera y en ese momento ella estaba viviendo en Estados Unidos. Ella Mm. volvió a Chile ahora como hace 3, 4 años, pero no la veía mucho y tampoco se hablaba mucho del tema, era como, no sé, fue como que ahí que empecé a hablar más con ella, con mi abuelo, pero a ella la diagnosticaron a los 4 años, cuando no existía ningún tipo de modernidad, nada. Entonces igual mis abuelos conocían ese tipo de diabetes también, como de hace muchos años. Entonces, sí, Oh, brígido. Sí, pues, bueno, difícil ese diagnóstico como yo creo que a mí también me pasó y yo era más chica cuando me diagnosticaron y a la PIB probablemente también, como que uno se queda así como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Nadie te explica muy bien y aunque te expliquen es como, ¿de dónde salió esto? ¿Cachai? Si yo no hice nada, como que, bueno, sí, uno sentía que ayer como que tu vida era normal y probablemente venías desarrollando la cuestión hace un rato, pero es chocante, es loco ese sí. diagnóstico. Además, al menos yo, para mí diabetes era no comer azúcar, pero eso de la insulina, de tener que inyectarse, era como, yo no entendía nada, me acuerdo, y además yo rechacé la hospitalización como, bueno, adolescente, con todo esto del shock. Yo dije, yo en verdad no quiero estar hospitalizada, me entró un miedo así súper grande y pasaba todo el día en la clínica, pero no estaba hospitalizada. Ya. Entonces me llevaban como por el día, todo el día con enfermera, nutricionista, la doctora, y en la noche me iba a donde mi abuela en ese caso porque me tuve que ir a vivir a Santiago esa semana. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa adaptación? Fueron como 2 semanas. Y de ahí volví a Melipilla al colegio, pero igual viendo mucho a Santiago. Oye, y en ese equipo, ¿había algún psicólogo, psicóloga que te acompañara por ese lado? No, no, yo nunca tuve atención con psicólogo. Tuve ya ahora de grande en la universidad, por primera vez fui una psicóloga como de mi equipo de diabetes. Eh, Ya. pero al momento no, fue como directo al choque de nutricionista, contar carbohidratos, enfermera de cómo me tenía que pinchar, eh, Mm. pero la parte psicológica no, nunca. No. ¿Y crees que hubiera aceptado una atención psicológica? Porque yo creo que Sí, de todas maneras habría sido útil, Total. pero habría estado dispuesta a atenderte con psicólogo en ese momento. sí, total. Es que además fue que cuando volví al colegio, empecé con la psicóloga del colegio, porque como la vuelta al colegio me costó más, porque partí yendo como mediodía, mi curso tampoco entendía nada, como los profesores, era como hablarle en chino también. Sí, pues, Entonces, como que me escapaba mucho donde la psicóloga. Y ahí empezó como el proceso, pero no tan enfocado en la diabetes en sí, sino que como en una crisis, por decirlo. claro. Sí, lo, Sí, de todo. además fue terrible porque
a mí me diagnosticaron en agosto el segundo medio y en septiembre era el viaje de estudio. Entonces Oh, íbamos al norte y ya estaba todo pagado, todo listo porque quedaba un mes. Y mi doctora me preguntó a mí qué quería hacer yo obviamente dije quiero ir. Ujú. Y mi doctora vio lo que dijo como ya sí, puedes ir. Y lo pasé pésimo ahí. Fue ¿En pésima serio? experiencia. Sí, ¿en porque serio? llevaba como un mes con el diagnóstico, entonces no había Sí, salido pasó de una... mi casa. Claro. Entonces en el viaje de estudio incluso me devolví antes. Fue como, en verdad quería volver a mi casa así lo antes posible. Así ¿Y que dónde fueron? fuimos a como Arica, Iquique, San Pedro de Atacama. Sí, pero ahí también andáis moviéndote todo el día. Sí. Nosotros hacíamos el mismo paseo de estudio, por ese día, el viaje de estudio. De repente había como paseo en bicicleta, ¿cachai? Pero claro, tú llevabas ahí un mes, quizás ni siquiera habías probado volver a hacer deporte, Nada. o no sé, o muy bien qué hacer con la hipoglicemia. Obvio que tenés miedo. Sí, sí, yo ahora pienso y digo, tampoco me deberían haberme dejado ir, pero una adolescente ya estaba como todo listo, como que igual quizás fue mejor haber vivido la experiencia hasta cierto punto y haberme devuelto antes, pero igual Claro. Sí, ahí, yo siento que ahí me cayó más el peso del diagnóstico. Mm. Como como al principio fue muy como sobre la máquina, como hacerme cargo, ser ordenada, pero cuando me tocó como este viaje, y con puros adolescentes también, profesores que me apañaron mucho, pero que tampoco cachaban mucho. claro. Además, me mandaron con una dieta muy estricta al principio. Me sacaron de la clínica así como solamente carnes blancas, como carbohidratos integrales. Era así como muy restrictivo. Entonces, el lugar, uno comía afuera en puros restaurantes. Entonces, el lugar donde íbamos, yo tenía que pararme y decir como, no puedo comer esto, me pueden cambiar el plato. Entonces eso fue como terrible. Sí, Sí, me qué lata. imagino como una presión, pero tremenda, o sea, recién diagnosticada hace muy poquito, igual súper valiente de tu parte, fue como algo muy parecido a lo que me pasó a mí cuando yo debuté con diabetes y justo me tenía que ir al extranjero porque me había ganado una beca. Igual que tú, dije que sí, y me fue nomás 5 meses, recién diagnosticada, pero yo no estaba usando insulina, pero también lo pasé los primeros 2, 3 meses pésimo porque al final, o sea, a mí cuando me dieron el diagnóstico me dijeron, claro, tu vida de ahora en adelante cambia para siempre. Y yo me fui un poco entre choqueada, inyectándome o sea, no inyectándome, sino que tomando pastillas. Siento que esas decisiones de repente que son desafiantes son cruciales igual en este proceso, porque nos fuimos igual, digamos. Sí, Entonces, ese es algo súper, una decisión súper valiente que tomaste, encuentro. sí, o sea, esa decisión además yo siento que ese viaje me ayudó como como a realmente darme cuenta de lo que era la diabetes y lo que iba como a significar en mi vida y como ahí recién hice como la pausa, como empecé a ir a la psicóloga, tomé con más calma el colegio, yo era muy matea en el colegio, muy, muy cuadrada, entonces faltar a clases para mí era terrible y ahí empecé como a bajar revoluciones totalmente y a pedir ayuda, también fue como la primera vez que me quebré con mis papás en ese mes que llevaba, y entonces fue más mejor al final totalmente. Qué bueno. Sí, en todo caso, claro, qué bueno eso, como que siento que lo de pedir ayuda es clave. Porque en mi caso, a mí me costó mucho aprender a pedir ayuda con la diabetes. Como que yo siento que desde chica, como que siempre el discurso era como, oye, pero la vida no se acaba, uno igual puede hacerte todo con diabetes y como tira para arriba. Entonces, como ese es siempre el discurso, como que uno dice como, ya, si yo puedo. Entonces, como que cuesta mostrarte vulnerable y decir como, oye, ya, pero igual me cuesta, como que no es tan fácil. De repente me podrían Sí. ayudar en esto. Sí, Totalmente, además a mí me vino a los 15 años, entonces igual era grande, entonces no pasé por la época que mis papás se hicieran mucho cargo porque yo igual era súper independiente. Entonces, claro. como que igual yo me hice cargo de todo en el sentido de que y aprendí todo muy rápido, entonces sabía cuánto inyectarme, sabía todo. Y mis papás pasaron más por ese shock y les costó mucho hasta el día de hoy. Les cuesta, yo siento como el tema de la insulina. No sé, yo también fue muy como yo puedo con esto sola. Ya. Fue como después de ese viaje que fue como, no, no puedo sola. Como...
necesito ayuda. Sí. Qué bueno. Sí, yo te iba a preguntar cómo había sido esa aceptación para tus papás, porque, claro, de repente a ellos también los educan mucho, les enseñan el conteo de carbohidratos, las dosis de insulina, pero claro, en tu caso tú ya eras, entre comillas, más grande, pero tampoco eras ya adulta, entonces es como una transición difícil, como cuánta responsabilidad Sí. darte y si dejaste 100% sola o no, porque claro, como dices tú, a esa edad igual uno necesita el apoyo. Sí, sí, Y lo que esa, pasó, mi mamá trabajaba en Melipilla, entonces me pudo acompañar como 3, 4 días recién diagnosticada en Santiago y de ahí se tuvo que volver a Melipilla y yo me quedé principalmente con mi abuelo y ellos fueron los que me acompañaron como en el día a día, en todas las educaciones. Entonces eso igual mis papás se lo perdieron, entonces eso me dio mayor independencia, como que yo era la que sabía, yo igual les explicaba, pero mi mamá fue mucho shock. Yo siento que mi mamá el primer mes como que le costaba mucho entenderlo porque como que no podía creer todo lo que estaba pasando. Y mi papá, mi papá es como, mi papá empezó a estudiar como por su cuenta y me decía que este tema de que con la alimentación lo podía revertir, empezó como ah, con este speak, mi papá y mi hermano grande. Y yo así como, ¿cómo le explico que tengo que usar insulina para el resto de mi vida? Entonces, todo eso fue como que me hizo ser más independiente en ese sentido y fue más que nada cuando volví a Milipilla ir de a poco como yo les explicaba a ellos. Pero fue totalmente independiente, yo creo ya hasta como los 16, 17 años que empezó mi adolescencia más heavy, porque también siento que la diabetes, el diagnóstico retrasó un poco mi adolescencia, como yo siento que recién como a los 17 me vino esta rebeldía muy ligada a la diabetes. Y ahí mis papás se empezaron a involucrar más porque se asustaron, porque veían que yo no me estaba cuidando, empecé a salir harto. Nosotros en Melipilla, cuando uno salía era venir a Santiago, entonces me venía con amigas por el fin de semana. Y ahí empezaron a involucrarse más, porque fue como que yo en ese momento estaba muy adolescente, no me cuidaba, entonces ahí empezaron a poner más ojo y a apañarme más. Sí. ya, perfecto. Y en ese Oye, Ele, pero periodo, antes, ay, perdón, dale no, sí. que en ese periodo donde te pusiste más rebelde, ¿estabas también con ayuda psicológica o fue ese periodo donde típico que uno no quiere nada? Yo he escuchado también de otros adolescentes que no se quieren inyectar insulina. Entonces, ¿cómo más o menos fue como esa, no sé si crisis que viviste, pero esa adolescencia como un poco más rebelde? Fue como, o sea, el primer año con diabetes fui muy ordenada, muy cuadrada, muy todo, pero ya después pasé a tercero, cuarto medio, finales de tercero, cuarto medio, ahí empecé a salir más y empecé a tomar, que yo nunca antes había tomado, entonces también eso influyó harto. Nunca tuve un episodio como de baja de azúcar severa por el alcohol ni nada, pero sí fui bien irresponsable. Pero más que no inyectarme, era como a veces no medirme, no me chequeaba en cuánto estaba y me inyectaba al ojo y comía lo que quería. Era como, era mucho más hacer como si la diabetes no existiera. Nunca dejé de inyectarme al 100% porque me daba miedo. Me inyectaba, pero muy al ojo, como estaba comiendo harto, me inyectaba mucho. Empecé a subir mucho de peso también, por lo mismo, porque con la diabetes uno no se cuida y al tiro estaba usando Mm, mucha insulina, no haciendo ejercicio, entonces fue como todo eso que generó como más alerta en mi familia. claro. Oye, Ele, ¿y tú te controlabas ahí con pinchazo, onda capilar solamente o tenías el sensor? ¿Cómo te monitoreaban? Como a los 2 meses del diagnóstico me puse el sensor, Ya. pero después pasaba como por etapas con el sensor que me aburría y lo dejaba como un año, de ahí me lo volví a poner. Además en el verano siempre se me salía. Entonces era una relación de amor y odio. Y ya como en la universidad me lo puse ya definitivo. Pero en esta etapa que tú decís que estabas ahí un poco más rebelde, que no te, de repente te pinchabas ahí un poco a ciegas, entre comillas, no teníais puesto el sensor tampoco. No, 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 porque además el sensor te dice todo en todo momento. Entonces Te ahí marca era, la... sí, me pinchaba, me veía la glicemia capilar y muy pocas veces al día. Sí. Ya. En el colegio Sí, era como pues. más ordenada por los horarios y todo, pero fines de semana, vacaciones. Ya. Yo también he escuchado que algunas personas, a lo mejor muy parecido a lo que te pasaba a ti,
el tener la información a cada momento, para nosotros, por ejemplo, que lo hemos conversado con la Javi, ha sido como súper bueno. Para otras personas les genera mucha ansiedad y por eso incluso deciden no usarlo. Sí, Algo parecido te pasó a ti, ¿o no? me pasaba eso, sí, totalmente. Ahora me encanta, no podría vivir sin el sensor, pero como yo diría que como hace 2 años empecé como a cuidarme así, siendo muy, muy matea, cosa que Ya. antes lograba siempre como por periodo. Yo definía mi diabetes siempre como una montaña rusa, como 6 meses súper bien, después 6 meses pésimo, después bien. Entonces me iba así moviendo un poco. Bueno, pero yo creo, o sea, yo también pasé por la adolescencia con diabetes, a mí me diagnosticaron a los 12, y más que la adolescencia, yo como que no me acuerdo de mucha rebeldía en mi adolescencia porque como que en Melipilla no se carreteaba mucho, entonces claro, como dice la L, uno se iba a Santiago realmente, pero yo no carreteé tanto estando en el colegio, pero sí más en la universidad, pues y ahí me pasaba un poco parecido a ti, como que uno empieza a tomar y te empiezas a dar cuenta que cuando tomáis tragos, sobre todo destilados, la glicemia se te dispara, después te vienen unas bajas que no sabéis por qué, ¿cachai? Sí, Entonces es súper difícil porque uno dice, ya, Fito, sabéis que no voy a limitar, voy a ignorar que tengo diabetes, como dice la N, como, o sea, voy a tomar, voy a comer esto, y te pincháis así un poco a lo loco, ¿cachai? Como probando. Y después en la noche igual, no sé, pues te vas a acostar medio mareada, como te caes zeta, ¿cachai? Y después en la noche te despertáis con hipoglicemia. Igual ahora uno mirando para atrás, digo, fui bien irresponsable, ¿cachai? Pero también siento que son etapas como que cualquier adolescente o adulto joven va a vivir y tampoco debería limitarte por la diabetes, solo que es difícil decirlo antes de que uno lo viva, ¿cachai? Como, oye, te va a pasar esto, va a ser una etapa en la que no te vaya a cuidar mucho, a todos nos pasa y va a ser, ¿no va? sí, totalmente. Sí, Lo que pero hemos conversado. Y lo que hemos conversado también con la Javi en algunos capítulos anteriores, y tú lo trajiste ahora como a colaciones, como este vaivén, esta montaña rusa, donde uno está súper bien y hay momentos donde no queréis saber nada. A mí me pasó al principio que no investigué, no supe, tenía una confusión tremenda como la que tiene en general la gente de la diabetes. Mi familia tenía mucho diabetes tipo 2, entonces yo decía, claro, por mi familia. Y qué importante lo que estamos haciendo hoy día acá nosotras, como mostrar qué es lo que es la diabetes tipo 1, como para que de a poco se empiece a ver o a dejar de estar este desconocimiento y confusión con la diabetes. No sé, el otro día la Pía decía, ojalá que la diabetes tipo 1 tuviera como otro nombre para súper diferenciar sí, y a lo pues, mejor al principio tus papás o tu hermano, tu papá y tu hermano te decían así como, no, así como tu alimentación y esto va a mejorar. Y es como lo que le dicen a las personas que tienen diabetes tipo 2. Entonces, Sí. totalmente esa montaña rusa también tiene que ver como con el conocimiento o desconocimiento de lo que es la condición en sí. Bueno, con mi mamá siempre lo hablamos, pero hace 9 años atrás, me imagino la Javi que tú debutaste antes más todavía, pero 9 años atrás encontrar algo sin azúcar era como solo en la fundación de diabetes. Encontrar en Instagram información influencer con diabetes, o sea, imposible. Y ahora yo siento que el lugar que voy hay cosas sin azúcar. En mi Instagram es casi mucho contenido de diabetes, sigo a mucha gente, en mi pololo le sale también todo el día, entonces siento que es como otra cosa, como que quizás un adolescente hoy en día se topa con algo muy distinto a lo que uno se topaba 10 años atrás, porque ahí sí que uno no sabía nada, 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 nada. totalmente. Sí, es lo que conversábamos un poco fuera de cámara antes de empezar el capítulo. Antes, encontrar gente que vivía con diabetes o como sentirte acompañado sin llegar a conocer personas era difícil, como decís tú, porque no existían redes. Bueno, existía, se usaba más Facebook, estaba empezando Instagram, pero uno no conocía gente por Instagram, po, como que la gente no se mostraba tanto. Eh, claro, era difícil. Yo me acuerdo que me comentaban así, cuando yo debuté en el colegio había un par de niñas más, pero uno tampoco se acercaba así como, hola, tenés diabetes, como, era raro, ¿cachai? Como que tú sabías que la otra persona existía, como, ella, no sé, pues hace deporte, salió del colegio, entró a la universidad, ya bacán, se puede, pero hasta ahí nomás, pues no conocía mucho más que eso. Sí, sí. Sí, hay algo que te iba a preguntarle. Como
ahora que nos contaste todo esto de tu adolescencia, un poco de esa etapa más rebelde, eh, no sé, pues ahora mirando para atrás, ¿tú crees que habrías hecho algo distinto? No sé, si hubierais tenido más información, si alguien te hubiera explicado un poquito mejor cómo manejar estas situaciones. Sí, o sea, yo creo que el tema de que fue todo tan restrictivo al principio me repercutió mucho durante toda mi diabetes porque yo pensaba que esa era la única forma que yo podía lograr como estar 100% bien, pero era con una alimentación demasiado restrictiva. Entonces, me faltó como alguien que me comentara que en verdad comiendo bien, como saludable, un poco de todo, igual podía alcanzar este equilibrio. Y también como la parte psicológica también me faltó al principio totalmente. Y quizá un acompañamiento durante toda mi adolescencia que uno en el momento no lo ve como algo importante, pero yo diría esas dos cosas, como alimentación y el tema como de psicológico, porque fue algo que tapé por mucho tiempo y como recién en la universidad me empecé a trabajar. Igual es heavy un diagnóstico y uno, diabetes tipo uno tampoco es una enfermedad que uno dice como terminal o degenerativa, pero igual es una condición crónica y que cambia la vida 100%. Entonces, recién en la universidad me empecé como a trabajar todo lo que realmente me generaba la diabetes, como estos pequeños como traumas que viví en la adolescencia, y que al final, gracias a eso, es lo que soy hoy en día. Cada uno tiene su etapa y todos tienen que pasar por... Y yo hoy en día digo, hoy estoy donde estoy con mi manejo de diabetes gracias a todo lo que pasé, pero obvio que hubiera hecho cosas distintas, sí. Lógico. Total. Oye, Sí, y me hace mucho. esos 2 últimos años de colegio, ¿cómo fue la relación como con tus compañeros? No sé, los profesores o el colegio se acercaron a ti a, no sé, a investigar un poco más, a preguntar, no sé, ¿tuvieron en algún momento algún protocolo contigo? Cuéntanos un poco cómo fueron esos últimos años antes de salir del colegio. Sea de profesores, me preguntaban cómo estaba todo, pero de ahí investigar protocolos, no, nada. Y además, yo me refugié mucho como en la psicóloga del colegio, que además era muy amiga de mi mamá. Entonces, yo le tenía mucha confianza y a mí me costaba, hasta el día de hoy me cuesta abrirme como con la gente. Entonces, ni a mi profesora jefe yo le comentaba y ella misma era como, ya, me veía mal y era como, anda con la psicóloga. Como que todos me mandaban para allá, pero así como de verdad interesarse y entenderla, no. Pero sí apoyarme cuando yo decía que me sentía mal o que no podía hacer educación física por tal cosa o que en verdad necesitaba salir de la sala, siempre fueron un 7. En eso nunca me pusieron un pero. Lo mismo cuando yo pedí devolverme antes del viaje de estudio, que era como casi imposible y mis profesores, las directoras hicieron todo para traerme de vuelta, aunque la agencia que nos llevaba decía como no, no se puede, no se puede, ellos me apañaron mucho. Y compañeros también como tratar de entender, pero al mismo tiempo no entendían nada, yo siento. Pero sí, nunca me sentí como que me miraban raro o algo así, no. Era como veían lo que hacían, me preguntaban, pero hasta ahí nomás, tampoco como que realmente aprendieron mucho. Como mis más amigas, sí. Mi grupo, sí, totalmente. Además que se interesaban en saber porque sabían que era peligroso si salíamos en la noche o cualquier cosa, y siempre estaban muy atentas. Pero, pero así el resto del curso como normal, en verdad. Sí. Y cuando teníais, no sé, pues alguna baja L en el colegio, como esas cosas, ¿cómo las manejabais? Porque yo no me acuerdo mucho de situaciones específicas en el colegio, pero yo me acuerdo que yo como, entre comillas, lo escondía, ¿cachai? Como que yo quería ser una estudiante más como cualquier otro y no quería hacer show por nada, entonces si me venía una baja, en ese momento tampoco existía el sensor, ¿cachai? Entonces yo no usaba sensor. Si me sentía un poco mal, como que no hacía el show de pararme, ir a pincharme, los profesores te retaban si te movías y, ¿cachai? Entonces como que ignoraba un poco y hacía todo como muy escondida y sin molestar a nadie. ¿Cómo lo Sí, hacéis? no, yo era igual. O sea, todo el colegio hasta cuarto medio me iba a pinchar al baño, por ejemplo. Nunca me pinché en la sala porque me cargaba que me vieran, que me Ya. preguntaran. Y cuando me bajaba, como hacía una baja grande, no recuerdo en el colegio. Pero cuando me empezaba a sentir media rara, pedía ir al baño y llevaba mis cosas.
Pero lo mismo que tú, no me gustaba como hacer show, ni hasta el día de hoy, como en ningún lado, siempre me ha gustado pasar más piola en eso, como ahora me da lo mismo pincharme en cualquier lado, lo hago en todos lados, pero en el colegio igual que tú lo escondía harto, sí. Sí, pues además que, no sé, yo me identifico mucho con tu historia por lo mismo, siento que de personalidad somos como parecidas en eso, y es algo que a mí me hace mucho sentido que en los colegios como que se instalen formas de que los niños con diabetes tengan sus métodos, pero sin molestar, ¿cachai? Como que no tengan que ir donde la profesora como, oiga, profe, como estoy con una baja, como que lata interrumpir la clase para eso, pero igual es algo que necesitáis atender en ese momento. Entonces, no sé, pues, porque uno no quiere comer entre medio de la clase porque no se puede comer en clase, ¿cachai? Entonces, ¿por qué vayas a estar tú comiendo si tus compañeros no? Y como que tiene que haber una forma de solucionar esto sin que uno también se sienta así como me tengo que esconder. Sí, sí, Son bases o protocolos, porque hay un protocolo ahora nuevo para los colegios. Y va a ser súper no, interesante que en algún momento lo revisemos porque a ver si el protocolo realmente se acerca a como también hacer sentir, si se va a pinchar, tienen que hacer tal cosa y te hace sentir más incómodo, no sé. sí. Sí, hay que ver qué tan realista es. Sí, además, yo creo que en los colegios grandes que tienen enfermera, deben haber varios con diabetes, deben conocer, pero nuestro colegio era súper chico, era un curso por generación, no había enfermera, no había nada, entonces, por eso mismo yo creo que era muy como valerte por una misma, era como, porque no había de otra forma. Mm. Sí, pues, no hay otra Sí, y forma. ahora que dices eso de enfermera, yo me acuerdo cuando estaba trabajando en colegio, después había una enfermera, pero también había como un protocolo donde en el colegio no podían como antes los niños, no sé, que tenían TDA o algún tipo de así, trastorno en la conducta, iban con sus pastillas y los profesores les administraban la pastilla en ciertos momentos. Eso después ya no se podía hacer. El colegio no podía administrar ningún tipo de medicamento o darle medicamento a los niños. Yo creo que también ahí hay que ir revisando como esas aristas, porque claro, a lo mejor en ese tiempo ellos no podían inyectar insulina, por ejemplo. No sé. ¿Te Claro. fijas? Sí. Así que está súper interesante esos protocolos nuevos que están apareciendo, no solo de la diabetes, sino que hay otros protocolos en relación, porque no solo los niños tienen una condición como esta en el colegio. Sí, pues. Así que súper interesante eso que comentas. Oye, L, ¿y cuando debutaste en algún momento o más cerca del diagnóstico te ofrecieron ponerte la bomba? No, no me acuerdo. Al principio no, y después me ofrecieron, pero yo nunca he sido muy tendiente con mucha tendencia a hipoglicemia. Y además siempre he sido muy sintomática. Entonces no cumplo como con los requisitos y nunca los cumplía como un 4% de hipoglicemia. Era como, en verdad yo con lápices me logro manejar súper bien. Entonces, al principio en la adolescencia yo siempre dije que no porque me moría andar con una bomba. Como porque eso sí que es súper visible, entonces yo ahí siempre dije que no, tampoco me interesó ver cómo hacerlo, no. Después mi doctora más grande me ofreció, pero yo tenía que hacer todo un trabajo para lograr los valores para que aceptaran la bomba, porque yo a los, siempre en 80, 70 me doy cuenta al tiro que estoy baja, entonces en verdad mi tiempo en hipoglicemia es súper bajo. Y ya Ah, ahora que logré un buen manejo con lápices, mi doctora me dijo como, en verdad no es necesario como... Y a mí tampoco, nunca me ha gustado el tema de la bomba. No, ya, sí, hasta el día de hoy. ya, perfecto. Oye, y una última duda que yo tengo antes de que pasemos a la etapa de la universidad, porque dijiste que cuando te diagnosticaron no te estaba llegando la regla, tenías 15 años. Me quedó esa duda, como, ¿hay alguna relación entre la diabetes y la regla en las Sí, mujeres? como al final la diabetes yo estaba tan descompensada que estaba como retrasando mi desarrollo puberal, por decirlo así. Entonces, una vez que empecé con la insulina, que empecé a subir un poquito más de peso, mis niveles se estabilizaron, me llegó la regla, crecí, como me retrasó, yo creo porque también quizás no fue solo un mes con síntomas, sino que fueron varios meses que estuve quizás descompensada y no me di cuenta, porque nunca me sentí mal.
Ya, Entonces, por eso mismo a mí me explicaban que como estaba tan descompensada, al final mi cuerpo no estaba cumpliendo con sus ciclos normales. claro, como que tenía un desorden hormonal tan grande que obviamente no te llegan a reglas. Sí, y ovario poliquístico también apenas por tanto azúcar y descompensada, partí con ovario poliquístico a los 15 años y tuve que partir, apenas me llegó la regla, tuve que partir con anticonceptivos porque tenía que regular. Qué loco, yo no lo había pensado, pero claro, yo creo que a mí me llegó la regla después de mi diagnóstico de diabetes. A mí me la diagnosticaron a los 12 y ponte tú que me llegó como el verano siguiente, ¿cachai? Como muy loco. No, Claro. Eso. sí, Claro, po. eso fue como la alerta, porque no te había llegado el periodo, entonces ahí te llevaron tú nos comentabas que te habían llevado a la ginecóloga y que ahí un Sí, poco se descubrió esto. sí, fue a raíz de eso. Muy interesante, ¿no? Muy. Sí, Oye, y ahora cuéntanos un poquito de, porque estudiaste enfermería, ¿tuvo algo que ver la diabetes con esa decisión? sí, totalmente. Sí. Que yo siempre en el colegio fui muy humanista y me llegó justo la diabetes en el momento en que uno elige como qué electivo va a tomar, si uno se va a ir como por el Mm. científico o humanista. Yo siempre fui muy humanista, pero nunca tenía una carrera humanista que me gustara. Entonces, entre todo eso llegó la diabetes, conocí todo el mundo de la salud que nunca lo había conocido. Y ahí empecé como a pensar entre nutricionista, estuve mucho tiempo pensando en ser nutricionista y ahí empezó como, y mi abuelo nuevamente, mi abuelo empezó como, estudia enfermería, estudia enfermería. Y ahí empecé a conocer más de enfermería y me decidí entrar a enfermería también porque me di cuenta que la persona que más me acompañó en todo cuando partí fue la enfermera. Y fue la que me explicó todo, me enseñó todo. Entonces, como al ver todo ese trabajo, me fui yendo por la enfermería. Y pensaste como, no sé, pues tú te proyectabas ya a querer trabajar con personas con diabetes o algo así, como parecido a lo que tú viviste con tu enfermera. Sí, o sea, sueño es ser como educadora en diabetes y en verdad trabajar solo con personas tipo uno, que ahora en verdad yo veo más que nada tipo 2. Pero sí, partí como pensando en eso, después me fueron gustando otras áreas. Además, me metí a enfermería sin saber mucho qué era enfermería. También una vez en la universidad me fui dando cuenta, pero sí, siempre, además siempre me ha ayudado como estuve tanto tiempo y hasta el día de hoy me toca estar mucho en la vereda de paciente, como que siento que eso me ayuda mucho al momento de tener que estar con cualquier tipo de paciente porque sé lo que se siente al final, como esa vulnerabilidad que ustedes hablaban, entonces siento que me ayuda a ser mucho más empática en mi trabajo también. Qué bacán. Súper interesante y es muy real. A mí me pasa un poco distinto porque yo soy kinesióloga, como que no hago educación en diabetes ni nada, pero claro, uno que ha sido mucho tiempo paciente también por la diabetes, como que claro, tenía una empatía distinta con el usuario o el paciente cuando tenéis que educar, sobre todo me imagino en diabetes tipo 2 que lo hablamos también en el capítulo anterior con los chiquillos, como que la educación siempre es un poco brusca, como al choque, porque la diabetes tipo 2 como que se da esto de que es culpa del paciente en el fondo que llegó a esa condición, pues. Entonces Sí, lo retan mucho y son súper duros en general con que tienen que hacer ejercicio, alimentación súper restrictiva, no sé qué. Entonces yo creo que para personas que han vivido algo parecido como tú, te permite tener un trato un poquito más humano también. sí, totalmente. Además, yo soy mucho de como, de siempre le digo a los pacientes, esto es de a poco, no es de un día para otro, como lo vamos a ir se va a ir compensando durante el tiempo y como de dar pequeños tips que otras personas no saben, como que incluso viene de la nutricionista que le dijo que no puede comer tal cosa y yo siempre soy lo contrario. Yo le digo, puede comer de todo, pero cuidándose. Entonces, o le doy tips incluso de como a qué hora se pone la insulina, a qué hora se toman los remedios. Y yo siempre pregunto mucho de qué hace la persona, en qué trabaja, con quién vive, qué en su día a día. Y ahí uno se va dando cuenta de cosas que en verdad no suelen preguntar, pero interfieren mucho en un tratamiento con insulina. Aunque usen la NPH, que es lenta y todo, pero pacientes que viajan 2 horas a su trabajo,
trabajan moviéndose todo el día y le ponen inicial insulina con 30 unidades, yo no parto con 30, o sea, yo parto al tiro, no sé, digo ya, partamos con 10 y vamos viendo. Y pregunto mucho como, ¿a qué hora usted suele tomar desayuno? Como ver toda esa parte como no tan, como verlo más integral al final. Para eso me ha Claro, es ayudado más porque como de que eso depende. tratas de incorporar el tratamiento a la vida de la persona. Sí, Como decía la Javi, antes era como todo súper estricto, incluso cuando yo me atendía hace años atrás en el hospital era como, tienes que tomar desayuno a las 8. No tomo sí, desayuno a las 8. O tienes que tomar desayuno, almuerzo, cena. Yo no ceno. mm, Entonces, y antes era como que yo no ceno, me sentía así como culpable de que no cena, era como una mala diabética. ¿Cachai? sí, Entonces es como que esa vuelta que le das tú, como está la persona al frente tuyo, no su mm, diagnóstico, digamos. Entonces, sí, como esa técnica que tú ocupas de, claro, o sea, yo no puedo desayunar a esa hora porque a esa hora yo voy viajando 2 horas hasta llegar a mi trabajo. Me imagino que es una pega extra también para ti, porque como que deben haber distintos planes para cada persona, pero es súper valioso lo que estás haciendo. sí, también como yo sé cómo influye el contexto en tu manejo, entonces, no sé, una persona que vive sola es muy distinta a una persona que tiene a su familia, a su señora, a sus hijas. Entonces, porque yo también lo he vivido como en Melipilla, yo vivía con toda mi familia, después entrando a la universidad uno se viene a vivir solo, entonces, como esas cosas que yo siento que también influyen mucho en tu manejo. De todas maneras, lo encuentro demasiado bacán, porque a mí me ha pasado también que en este mundo, bueno, estos últimos años que estoy más conectada con la diabetes y todo, también encuentro súper interesante poder atenderse con profesionales que viven la diabetes en primera persona, ¿cachai? Porque por mucho que uno vaya con un diabetólogo que es experto en la cuestión, pero no lo vive, eh, claro, no tiene esta mirada más personal, como decís tú. Sí. Y encuentro que deberían existir equipos así como de profesionales de salud que viven con la condición, porque te pueden ayudar de una forma mucho más real y no tan restrictiva, po. Sí, totalmente, sí. Yo amo a mi diabetóloga, pero siempre era como esto de tener miedo de ir, que me van a retar, siempre me retaba, como nunca me preguntaba nada, nada, nada. Ahora que ya estoy bien, es como que me da lo mismo, porque es como me felicita por primera vez, pero era como esa angustia de que se me apretaba la guata solo de pensar en ir al doctor. Y como nunca era como ver soluciones, sino que era como retar y decir tenéis que hacerlo mejor, pero nunca te decían cómo. A mí me pasaba eso, que era como solamente si soy demasiado cuadrada lo puedo lograr, pero es imposible a largo plazo al final. Sí, pues no es sostenible. Y yo creo que mucho de esto que conversábamos antes, de esa rebeldía adolescente, que yo creo que se da mucho con la diabetes, viene de esto, de lo exigente que es el equipo médico, ¿cachai? Como lo que decís tú, que te exigen y te dicen como, esta es la forma para que tú estés bien, ¿no? No puedes tomar, no podéis comer demasiadas chanchadas, tenés que cuidarte siempre, hacer tus 3 comidas al día. Y claro, uno dice, ya, no estoy ni ahí con seguir con esto, mejor mando toda la cresta y no me cuido nomás. Sí, En cambio, claro, si hoy día a ti te llegara un adolescente que está diagnosticado con diabetes tipo 1 y te dice, oye, ¿sabes que igual quiero carretear, igual quiero salir con mis amigos, tomarme unas piscolas? Tú tenés la capacidad de decirle como, ya, mira, quizás lo voy a hacer, pero te enojo en esto, si te vaya a comer una pizza, tú ya cachai cómo manejarlo, como, en vez de decirle, no te comáis la pizza, ya, mira, de esta forma lo podéis manejar, igual se puede controlar, po. totalmente. Sí, incluso hace como un año y medio, 2 años, tomé un curso con unos argentinos que encontré en Instagram que tienen los dos diabetes tipo 1 y hacen como un curso sobre manejo de la diabetes, como tips, técnicas, y fue por primera vez que era por Zoom, que estuve con tanta gente que tenía diabetes y como que me hablaran sobre el manejo de la diabetes personas con diabetes. Entonces fue como, me sentí como tan comprendida, tan como que incluso ahí empecé como a implementar subtips y sentí que todo era más fácil. Cuando te hablan de todo lo que no puedes hacer es mucho peor que si te dijeran cómo puedes hacer las cosas, pero cuidándote al final. Sí, de todas maneras. Y yo creo que también lo que comentan ustedes, lo que nos ha pasado, yo creo que a las tres, y que nosotras ahora ya somos adultas, es como ya Javi lo ha comentado en algunas otras ocasiones, donde también hay como un pequeño cambio también
en cómo manejan los doctores la información, Mm, porque yo, bueno, que en mi Instagram, donde yo hago estos estuchitos para transportar la insulina, yo me topo con muchas mamás de niños que son pequeños, que han debutado con diabetes, y yo creo que una gran cantidad em, me comenta que los niños comen de todo, que como que el tratamiento ha sido súper amigable, como que tienen también esta otra mirada de que esta nueva generación, ¿cierto? Yo creo que también eso va cambiando un poquito, porque nosotros recordamos y es lo que nosotros estamos expresando acá, cómo fue para nosotras. Entonces, yo creo que ahí se nota un poco el cambio, donde dices tú que a lo mejor hay más personas, o sea, más personas, pero no sé si tanta gran cantidad de profesionales que tengan diabetes tipo uno, pero también yo creo que hay otros profesionales que se están como, no sé si Sí, ablandando, pero cambiando las estrategias porque no es sostenible. sí, Y es un choque, o sea, tienes diabetes, te dijeron, debutaste con diabetes, más encima así como no puedes comer nada, tienes que llevar al registro, antes nosotros anotábamos a mano todos los y registros, po, o sea que es como todo lo que no puedes hacer, lo que no puedes hacer, pero oye, ¿cómo puedo sostener esto entonces? ¿Cierto? sí, sí. Mi doctora igual es mayor y yo el año pasado por primera vez quise probar con otro doctor como solo quería ir con otra persona, a ver otro que me dijeran otra cosa. Yo trabajo en la UC Christus, estudié en la Católica, entonces soy muy UC Christus. Pero busqué un doctor ahí que era joven y fue como, yo dije, ¿por qué no llegué acá primero? Fue tan amoroso, tan comprensible, incluso él mismo me dijo como, los doctores antes trataban así a los pacientes, pero ahora no lo vemos así, como, incluso él me dijo, no tengo nada que decirte, como siga haciendo lo que estáis haciendo, estáis perfecto. Entonces fue como, nunca había salido tan contenta del doctor. Y fue también como lo mismo que dice la Pri, como de que ahora es distinto y que las cosas están cambiando, es súper bacán. de todas maneras, qué entrete. Que sí, po, porque ya sí, como que ahora nosotros estamos manejando un poco mejor como toda nuestra situación, pero igual esas cosas, como todo en la vida, hay cosas que te quedan aquí como marcadas, po, y uno Yeah. funciona de repente en relación a eso. Sí, totalmente. Qué Oh. bueno que existan estos espacios donde nos podamos desahogar. Oye, L, y cuando estás en la universidad, ponte tú, porque a mí igual me pasaba que yo entré a estudiar kine y te pasan mucho fisiología, fisiopatología, no sé qué cuestiones que yo nunca había visto, todo el metabolismo de la glucosa, no sé qué. ¿Cómo fue tu proceso en la universidad con tu diabetes? Po? Como Sí, de partida la gente, tus compañeros, tus profes sabían que tenías diabetes. sí. Enfermería igual entrábamos, no éramos tantos por generación, entonces como que todos nos conocíamos. Mis más amigas todas sabían, además, primer almuerzo y yo saqué las cosas y me inyecté ahí porque no es lo mismo, el baño no me quedaba cerca, entonces ahí fui desarrollando como más hacerlo en público y como todas eran estaban estudiando enfermería, como incluso con las amigas que más me siento como comprendida son con las de la carrera, porque entienden perfecto lo que es tener diabetes. Claro, qué bacán. Y mis profes también sabían, incluso cada vez que pasábamos diabetes tipo uno como que me hacían pasar adelante y básicamente hacer la clase, porque me preguntaban todo, y también salían cosas que yo les decía como, eso no es así, porque también hay veces como explican la diabetes tipo uno que es como, Mm, como muy de papel, entonces siempre se daban esas dinámicas. Entonces era entretenido. A mí me gustaba y las profes siempre con mucho respeto y era como más como conociendo la experiencia. Pero también me pasó en la U que se abrió todo este mundo viviendo en Santiago y me empecé a meter a muchas cosas. Entonces, entre que estudiaba mucho, participaba en varios grupos en la universidad como de actividades, tenía muy poco tiempo. Tampoco dedicaba tanto tiempo a la diabetes. Entonces, me cuidaba más que en el colegio y la adolescencia con mucha más conciencia, pero como que estaba siempre, no paraba, era como hacer muchas cosas, estar siempre, si no estaba estudiando, estaba con amigos, o estaba, no sé, yo estuve hasta en el centro de alumnos, estuve en un movimiento político, fue mm, como mucha actividad bueno, siempre. Entonces, pero ahí como que perdí el miedo a decir que tenía diabetes, que así lo manejaba y que me pinchaba, me daba más lo mismo. Sí, bueno, qué buena. Ahí como que llegó el empoderamiento de esta Elena.
Sí, viviendo con esta condición. Qué sí, buena. pero Yo creo que quizás son etapas, a mí me pasó un poco parecido, porque también como que primero uno empieza como a mostrarlo más. A mí me pasó que eso fue después de la universidad, y incluso en la universidad no lo mostraba demasiado. Pero ya mostrarlo, pincharte en cualquier lado y la gente sabe como, ah, tenés diabetes, oye, cómo está la glicemia, no sé qué. Pero todavía no estáis pescando tanto. Y después uno ya, en algún momento como que te conectáis más y te enredáis y no sé, como que llega esta conciencia de la diabetes igual es parte fundamental de mi vida, no puedo hacerle el quite, ¿no? sí, es que es como parte de los siglos como que viven todas las personas, pero uno lo vive también como con la diabetes. Yo siento ahora que ya tengo 25, uno ya alcanza como cierta madurez, Mm. que yo siento te da todas las herramientas para poder hacerte cargo ya como ya tengo esta condición, sí, y además pensar más en el futuro también, es como quiero vivir bien, estar saludable, uno empieza a tener más miedo que en la adolescencia, en la universidad Mm. uno no piensa en esas cosas. No, pues, Uno cree que va a vivir siempre bien, entonces yo siento que como la madurez que uno alcanza como en su vida va con diabetes tipo 1 como también uno la alcanza con la enfermedad. Y me he sentido mucho así este último tiempo, como de ya aceptar el diagnóstico, hacerlo parte de mi vida, como hacer las paces realmente con la diabetes, que siento que muchos doctores me lo decían siempre, como tienes que incorporarla en tu vida, hacerte amiga de ella, y yo la odiaba. Era como, nunca voy a lograr hacer eso, y ahora recién siento que lo estoy logrando, y eso también es común. Sí. De todas maneras, habíamos hablado un poco de esto en otros capítulos, donde como que la diabetes va como avanzando en tu vida, pero así como entre comillas de manera positiva, en la medida que tú como persona también te vas como rearmando, reconstruyendo, reconociendo. Entonces, y que eso para todos es en distintas etapas. Ahora tú con tu carrera ya consolidada y todo a tus 25, yo debuté a los 25 Sí, y pues, ahí me perdí por muchos años y me estoy encontrando ahora recién. ¿Te fijas? Entonces, qué importante mencionar eso, que un poco para mí la diabetes ha sido como eso, redescubrirme sí, en el día a día y ahora que yo estoy como mucho más firme en lo que, trabajando mucho en mí, en mi interior, en lo que significa estar parada en esta tierra, mi diabetes se ha vuelto más mi amiga. ¿Te fijas? Entonces, sí, interesante yo esa vuelta. lo encuentro muy clave esto que dijiste, como de hacer las paces con tu diabetes, porque sí, como que los equipos médicos en general lo dicen mucho, como dices tú, como siempre te lo dijeron, pero claro, uno tampoco puede hacer las paces con esta condición si no tuviste todas las etapas previas tampoco, pues como que tenés que pasar por esas etapas de rebeldía, de negación, de que no lo pescáis mucho, no sé qué, y en algún momento, como dices tú, llega esta madurez en la que ya la tomás y ya la conoces más, te conoces a ti, estás dispuesta como a tomarla desde más cerca. sí, Sí, yo creo que ya estamos todos un poquito más en esa etapa. sí, totalmente. Sí, qué loco. Oye, y otras cosas como, no sé, po, anécdotas que tengáis como de tu experiencia como enfermera con tu diabetes, porque a mí me pasaba, por ejemplo, y en las carreras de salud tenéis varias prácticas clínicas, internados, ¿cachai? Antes de salir a la vida laboral, y después trabajando también, po. Que de hecho con la L conversábamos porque yo la otra vez en mi historia puse esta cajita de preguntas como de situaciones raras o incómodas para que te den bajas de glicemia. Y unas de esas son de repente cuando estáis en turno en un hospital, ¿cachai? O estáis con un paciente que tiene estos aislamientos y no te podéis sacar las cosas y no sé, pues, Sí. comerte un dulce, ¿cachai? ¿Cómo han sido esas experiencias para ti? ¿Te tocó pasar por turnos, por ejemplo, en tu internado? Sí, en el internado tuve turnos, pero ahí el no dormir me hacía pésimo. Pero ahí, como ahora trabajando, me pasa que hacemos turnos de urgencia igual de mañana y tarde, por si hay un código azul o llega algún paciente que se siente mal y hay que pasarle medicamentos. Y si estoy en la mañana, toca mi horario de almuerzo. Entonces, me ha pasado que me inyecto y me voy a sentar a comer y empieza a sonar la alarma. Y me ha Muero. tocado ir corriendo y poner una vía y pasar medicamentos estando en 70, así como muy Mm. mentalizada y ya como llego, ya terminé de pasar todo, es como ya, me voy corriendo a comer y nunca he llegado a sentirme mal por la adrenalina, yo creo,
Pero cuando estoy de urgencia siempre ese miedo cuando me voy a inyectar es como ya, que no pase nada y pueda almorzar rápido porque nunca sé qué puede pasar. O cuando también estoy de urgencia tarde, salgo a las 8 y tengo una colación tipo 5. Y ahí también me Ya. inyecto y como. Y siempre inyectándome diciendo así, por favor, que no pase nada. Porque si no, me voy a hacer algo con insulina activa y me pasó una vez y fue terrible. Sí, pues Pero yo, cacha que siempre he pensado viendo estos programas, como, no sé, a mí me encanta Grey's Anatomy, y clásico de se sientan a comer, onda a almorzar, y código azul, no sé, tienen que salir corriendo, y yo siempre pienso como, alguien con diabetes, exactamente lo que estáis contando, como, sí. te ponís la insulina, ¿qué así? ¿No podéis dejar de comer? Sí, además yo ahora respeto mucho el tiempo de espera, entonces más encima me inyecto como 10 minutos antes y ya cuando me Mm. voy a sentar a comer ya está activa la insulina, entonces esa vez me pasó que me había inyectado hace 15 minutos y yo estaba en 120, entonces por eso cuando fui a pinchar ya estaba en 70. Igual lo bueno es que tengo un muy buen equipo y incluso me acompañó una colega, porque cachó que yo no había comido ni nada, me acompañó y yo pude hacer todo bien y ya nos fuimos a almorzar juntas, pero siempre es como acompañar en caso de cualquier cosa. Sí, Ya, pues. sí, porque también cuando hay medicamentos te toca como hacer el cálculo. Oye, y en hipoglucemia no hace sinapsis. No, pero he logrado, a pesar de hipoglicemia, pensar bien y cuando termino me baja todo, así es como me pongo Sí. tiritona. O cuando me ha pasado de estar con pacientes y empezar a sentir y saber que estoy baja, pero no puedo sacar el teléfono, nada. Pero me ha pasado como terminando los controles, entonces ahí es como ya me despido y voy directo a comer algo porque ya me conozco súper bien. Pero sí, eso es lo más extremo. Sí, pues igual no es menor, y no andáis como con dulce. En los bolsillos, ando en la mochila con geles, pero no he llegado a sentirme así, como a estar tan baja. Así como, por ejemplo, nunca he sido de comer dulce, esas cosas, porque logro darme cuenta antes y me como, no sé, un plátano, una barrita, eh, pero cuando ya estoy muy baja, sí, lo activo, pero terminé esa vez justo y me fui a almorzar al tiro, comí rápido, esperé un poco y me sentí bien al rato. Ya. Pero sí ando, mi mochila es pura comida, es comida. Además, el trabajo, yo me voy en metro y micro y me queda 1 hora de mi casa. Mm. Y salgo de mi casa, salgo como 6:40 de la mañana sin haber tomado desayuno. Entonces voy con todo por si acaso, voy con todos los por si acaso de la vida. Sí, pues de todas maneras. Y una pregunta para las dos. ¿Qué es el código azul? La L te lo expliqué. Es como cuando hay una urgencia, Ah, ya. Que cuando suena el me acuerdo, timbre como de urgencia. Code Blue. ya. Es como que no hay nada que hacer, tú tienes que pararte de tu asiento, código azul. Sí, En Sí, general es sí, como cuando un paciente está en paro, ¿no? Como pérdida de conciencia, algo así como... sí. una urgencia, De claro. conciencia, paro. Acá a veces lo aprietan solo cuando no es tan urgente, pero necesitan juntar a todo el equipo de urgencia, Mm, especialmente en la hora de sí. almuerzo que estamos todos repartidos. Ahí es como que tenéis que correr acá se llaman los poli, pero es como donde está la camilla. Oye, eso de los códigos, porque es como una estrategia también para evitar pánico, me imagino, porque yo trabajé en hotelería mucho tiempo. Y también, como uno se comunica mucho con radio y todo, código tanto, código azul, código negro, tenían colores en la hotelería, porque es para evitar molestar al huésped o alarmar al huésped cuando hay una situación de peligro, por ejemplo. Entonces habían códigos. Me imagino que es lo mismo en el hospital, en el tema Sí, pero médico, igual ¿no? suena un timbre que todos quedan Ah, alarmados. ya. Porque suenan, Igual alarma. Sí, yo me acuerdo cuando estaba en el hospital sonaba un timbre horrible, que suena más fuerte que la cresta, entonces no evitáis mucho el pánico en realidad, como al revés, como vengan todos los que puedan, ¿cachai? Porque hay una emergencia. sí, Ya. es por eso. Pero sí, yo tengo pesadillas con ese ruido. Porque siempre que suena es como pasó Ah, algo. Sí, o a lo caché que en mejor mi debería departamento ser. cuando yo vivía en Santiago sonaba igual que el timbre del hospital, era horrible, porque es que llegaba alguien, sonaba igual que el Ay, código. Entonces ahí la estrategia tal vez no es tan buena, porque debería ser como no sé, pues con ese código azul, no sé, comunicarse y la alarma debería ser más piola, po, sobre todo en el hospital, porque alarma, alarma.
el Pero es que en paciente realidad lo más que tú histérico se querís pone, pues. es evitar como que el paciente, como tenéis que lograr una reacción inmediata, ¿cachai? Lo más inmediata posible para que el paciente no se muera. Po. Sí. Claro. Es como juntar al equipo. Eso es como lo Ujú. principal. Bueno, Entonces, claro, al final como que el efecto secundario es que todos los familiares y todos los demás que están ahí, obviamente también como que entran un poco en pánico, pero mala suerte nomás, pues necesitáis salvar a la sí, persona. pues hay que salvar la vida, es la más importante. Oye, Exacto. qué buena. Qué interesante todo lo que hemos hablado, como la mirada de la Elena, siendo enfermera y viviendo con diabetes tipo 1. Más encima que debutó en la adolescencia, ¿cierto? No habíamos, como a los 15 años, así como en esa época como de repente crítica para algunos adolescentes. Y te vamos a hacer unas preguntitas así como, no sé si tanto de reflejo, pero que las preguntamos en algunos episodios antes y que me acordé que a lo mejor sería como interesante hacérsela a la Elena. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es tu placer dulce o tu carbohidrato preferido? Que te lo comes, no importa, aunque esté en 300, porque tienes ganas de comerlo. ¿En serio? Heavy. Qué rico. Ya, súper. Te vamos a preguntar acerca si es que has incorporado un hábito que aunque haya sido muy pequeñito, haya tenido como un gran cambio en tu tratamiento. Los tiempos de espera de inyectarme antes de comer, según en cuanto esté. Yo antes nunca en mi vida había hecho tiempos de espera, entonces me cambió tanto. Nunca más tuve un pico así grande y me como la ensalada primero también, siempre. Buenísimo. En la pega siempre llevo, además yo tengo que llevar mi almuerzo, entonces es más fácil. Pero llevo un tupper de pura ensalada que me como eso primero y después caliento mi comida y me como la comida. Ya. Y Sí, en mi casa igual. Y también el año pasado por primera vez partí haciendo ejercicios de fuerza. Yo antes hacía puro cardio y ahora hago pesa, ejercicios de fuerza y siento que me ha ayudado muchísimo con la sensibilidad a la insulina. Ha sido heavy el darme cuenta de eso también. Qué coincide bacán. mucho con lo que dijo la María Paz, que también el ejercicio de pesa hizo Mm. como un gran cambio en la Sí, sensibilidad y todo eso. Oye, clave lo de los tiempos de espera. Me cuesta. Yo nunca he respetado los tiempos de espera de la insulina. Pero es verdad, cuando uno lo hace, es heavy que evitáis el pic. A mí mis gráficos siempre han sido así, con las comidas. Pero claro, si esperáis un ratito a que actúe la insulina, es mucho más plana la curva. Po. sí, ya, es un cambio como fácil, yo siento, y chico, y que genera, bueno, el fin de semana me cuesta un poco más, además como me cocino, entre que uno se está cocinando, ir a pincharse, pero en la semana, mi horario, yo siempre tengo la colación a la misma hora, siempre almuerzo de 1 a 2. También tener mi horario tan marcado en la pega me ayuda mucho con el manejo de la diabetes, porque como según eso, entonces, y me llevo mis colaciones, me llevo mi almuerzo, no como, por ejemplo, si trabajara en una clínica, hospital, en un casino, que ahí también es más difícil. Entonces, eso me ayuda mucho y también ahora mido y peso todo, que antes nunca lo hacía. Claro. Me mido los carbohidratos, media taza, 1 taza, entonces así cuando sé perfectamente lo que llevé de almuerzo, entonces me pincho según eso. Uy, qué increíble, yo nunca he hecho eso. Yo si tú me decís, hay que pesar, no sé, los fideos, no sé si hay que pesarlo ya cocidos, me imagino, ya, y ahí sacar la cuenta, yo como que digo así como, no, 40 hidratos de carbono, 40 hidratos de carbono, 40 hidratos de carbono, como media taza, y sería. Qué interesante esa técnica igual, porque es súper precisa igual. Sí, o sea, principalmente uso mediciones, tengo las cuestiones para medir Ya. y elijo también carbohidratos más, como harta quinoa, como más integrales, como que no me generan tanto pic. Entonces Hoy eso la me ayuda quinoa. mucho. La quinoa, yo amo la quinoa. Bueno, la amaba porque ya no la puedo comer. No sé qué me pasa, qué me pasó con la quinoa, que me generó como una reacción, así como que yo la como, me da como un dolor intenso al colon. Me ha Uy, pasado con otros alimentos y yo los asumí como que comí mucho y me intoxiqué. Porque yo sé que la quinoa tiene como un componente que es la saponina, que tenéis que como enjuagarla, 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 porque eso es como medio tóxico, no sé. Pero yo amaba la quinoa y no la puedo comer. No sé qué habrá pasado ahí. Sí, como que generó una intolerancia sí, como a la una alergia. quinoa y a los champiñones. No sé qué pasará ahí. No Mira, puedo.
Qué Sí, raro. heavy, y es tan rica. Oye, eso que hablaste tú delante, que es súper clave, de comerse la ensalada primero. Yo o sea, estuve leyendo y sigo mucho tiempo como a la diosa de la glucosa, que tiene un Sí, Ah, libro, La sí, revolución de me la lo glucosa. leí. sí, Ya. Y esa técnica de, no sé, tomarse agua con vinagre o comerse la ensalada, a mí sí me hace mucho efecto, que esos tips son como claves. Es que No sé la si conoces otro. yo nunca lo he comparado, pero tengo ganas de hacer la prueba, como comer la misma comida y variar el orden, porque dicen que sí. Exacto. Como no, comerte la ensalada, luego la proteína y al final los cargos. Mm, ¿Cierto, tengo Elena? como mi gráfico ahora, te juro, en el comida a veces me sube súper poquito, como que no me salgo fuera de rango cuando como Ujú. en la semana. Pero eso también es un tips que siempre le digo a mis pacientes porque siento que es demasiado bueno y simple también, porque yo tenía la costumbre de comer la ensalada al final. mm, Entonces, ayuda mucho porque genera como ese colchón en la guata como de fibra y evita los pics de glucosa. claro. No, muy bacán. Es muy buen tips, lo ¿Y el recomiendo. vinagre antes de las comidas funciona? Ese no lo probé un tiempo, pero nunca sentí tanto cambio. Y además después empezó a salir que te podía hacer mal a los dientes. Sí, Ah, tenés que sí, como Entonces, con una bombilla hacerlo porque si no te daña. pero sí recomiendan aliñar las ensaladas con vinagre, pero a mí no me gusta. Lo intenté, pero no. Sí, a mí me gusta. Pero eso es muy buen tip. También podemos hablar de sí. esos tips de ese libro porque está A mí muy, me muy cuesta, interesante. porque a mí me gusta como todo mezclado, ¿cachai? Onda, todas las Mm, comidas mezcladas. Onda, le pongo la ensalada al plato de comida, pero yo creo que es una buena estrategia. Yo, por ejemplo, siempre me salgo de rango con las comidas, po. Siempre. ¿Cachai? Y después vuelvo a entrar, pero es muy difícil que mi curva se mantenga pareja. Es que ahí Así que, como yo siento que el tiempo de espera y la ensalada, como el orden de lo que uno come, te ayuda en eso, porque al final te estáis poniendo la dosis correcta, pero solo es como en qué momento te empieza a hacer efecto. claro, Entonces, no sé, es que a mí también he leído mucho, siempre estoy como averiguando y probando cosas. me Oye, encanta. de hecho, si te gustaría después hacer otro capítulo, así como con tus tips de enfermera, si es solo sería Genial. Bueno, bacán. Sí, sí, ahora he logrado este último año estar como en 80-90% en rango, de tiempo en rango. Entonces, sí, tuve mis mejores resultados por primera vez. Eso, felicidades, buenísimo. bacán. Gracias. Sí, y eso también hablamos de esto, o es lo que yo estoy incorporando también, de celebrar nuestros micros triunfos, como Sí, diariamente, así como, no solamente en la diabetes, sino que como en la vida misma, ¿cierto? Como que uno siempre es súper autoexigente, que tenés que cumplir la meta, y es como que de repente en el día hace un montón de cosas y las pasaste por desapercibida, o como que tu gráfico, no sé, en el caso de la diabetes estuvo como súper estable, y es como algo que tú hiciste sí, real. Entonces, celebrar esos pequeños triunfos se hace súper vital para también darnos a nosotros mismas ese ánimo que necesitamos muchas veces. totalmente. Oye, otra preguntita, nos falta una preguntita. Dice, un mito acerca de la diabetes que todo el mundo dice que te gustaría desmentir. Bueno, el típico que la diabetes te da por comer mucho dulce o por no cuidarte, ese me carga. Siempre me dicen eso. Y es como, la diabetes tipo 1 es como por genética, le puede pasar a cualquiera. Incluso a veces no es por genética, le toca al que le toca. Entonces, Cuando- no es una enfermedad crónica que dura toda la vida, pero no es porque uno no se cuidaba. Ese me claro. carga, y el que más me carga. ¿Cierto? Es como, sí, me comí todos los dulces y qué. Claro. Oye, Elena, una pregunta súper puntual, mira, dice, ¿qué le dirías hoy con el manejo que tienes hoy de tu diabetes a la Elena adolescente? Ay, qué heavy. Yo creo que lo que dijimos antes de pedir ayuda, de demostrar que uno sola no se la puede y no hacerlo restrictivo. En que en verdad que sí puedo comer de todo, puedo llevar una vida normal y no necesito ser 100% cuadrada o no comer nada para estar bien. Yo diría que esas dos cosas. Sí. Buenísimo. Gracias por tus Mm, respuestas.
¿Te gustaría decirnos algo en relación, no sé si te quedó algo en el tintero que quisieras compartir, algún mensaje como a esta comunidad que estamos creando día a día, que hablábamos en el otro episodio con los chiquillos, que como que antes nos costaba mucho ver a otra persona que tuviera diabetes, no nos encontramos, y ahora como que somos más, así como que vamos por la calle, nos encontramos, la Javi dice como que en Melipilla ha visto más personas, como a través de mi Instagram yo mandé unos estuches, como estuches a Melipilla ya, imagínate las coincidencias, entonces, ¿qué le dirías a esta comunidad que va creciendo cada día más y como que genera estos espacios, ¿cierto?, de compartirlo? No, primero que todo, darle las gracias a ustedes y también que las encuentro muy valientes, porque hacer un Instagram, como publicar todas estas cosas, yo sé que la Javi tú lo has mostrado que fue todo como un proceso en ti, Mm. pero a mí mucha gente me ha dicho como hazte un Instagram, muéstralo, pero en verdad no lo he hecho porque a mí me genera mucho miedo, no me he atrevido nomás. Entonces en verdad las encuentro muy secas por estar haciéndolo, por estar creando estos Gracias. espacios de conversación, estar publicando, estar mostrando como tu día a día. Lo encuentro muy bacán porque uno no tiene idea, como ustedes decían, la cantidad de gente que uno puede llegar y como con pequeñas cosas que uno suba le puede ir cambiando la vida a otra gente. Entonces, ojalá que esto siga, seguir creciendo y que ojalá llegue más gente a escucharla. No solo personas con diabetes, sino que yo creo también es muy importante personas que conocen a gente con diabetes, que se quieren informar, profesionales de la salud, como hablábamos antes. Yo creo que sería muy importante que escuchen este tipo de podcast porque es gente con diabetes hablando de su diabetes y que puedan informarse y saber cómo es de primera persona lo que es vivir con diabetes. Muchas gracias a ustedes por el espacio y las encuentro secas por lo que hacen. Gracias, Gracias. Elena, te pasaste. Qué lindo, en verdad, porque, bueno, sí, como decías tú, yo creo que con la PRI tenemos, no sé, empezamos nuestras páginas, nuestro Instagram por distintas cosas, pero sí, yo estoy de acuerdo en que para mí ha sido como un proceso medio terapéutico. Yo soy, como te digo, personalidad bien parecida a ti y como que yo nunca pensé tener un Instagram abierto así a grabarme, a hablar frente a la cámara, me cuesta todavía. Pero claro, ahí uno se va dando cuenta que mostrándote, yo mismo me empecé a aceptar más, empecé a trabajar esto de mostrarme y que ya no me puede costar a tanto, como que uno mismo se va enfrentando a cosas que te cuestan y las vais superando, pero también estoy de acuerdo en que no es para todos. Y por ejemplo, en tu caso quizás no es necesario que hagas una página y te muestre, yo creo que algún día sí o sí vaya a llegar a ser enfermera especialista en diabetes tipo 1 y quizás esa puede ser tu forma de acompañar personas y hacer esto que estamos conversando, como educar desde la propia experiencia también, porque es muy valioso y súper necesario, encuentro. Sí, Sí, pues y es lo que estáis aportando ahora, yo encuentro, o sea, cuando nos contaste como de la manera de cómo tú atiendes a una persona que llega a tu consulta, o sea, ya eso marca la diferencia y uno de repente piensa que como, no sé, esa atención fue una la semana que fue como significativa, o la Javi, no sé, a lo mejor conectó con alguien una vez que subió no sé, un reel. En el caso mío, yo cuando hablo con mis clientes dulces que quieren un estuche, yo de ahí un poco que después lo conversamos en algún momento con la Javi cuando quisimos crear esto juntas, porque a las dos por separado se nos había ocurrido crear el podcast. Yo sentí que había mucha necesidad de contar la historia, de compartir. Solo con el hecho de que yo les iba a vender un estuche, hablábamos horas de lo que estaba pasando con sus hijos o con ellos mismos, o necesito pasar piola, así que hazte el estuche de tal manera. Entonces, ahí yo empecé a sentir que había esta necesidad, y podríamos crear un podcast, pero jamás como que me había atrevido. Tuve como con la idea, no sé, mucho tiempo, y justo cuando conocí a la Javi, coincidimos en eso. Entonces yo creo que son esas pequeñas acciones que uno ni siquiera se da cuenta que está como afectando en positivo a otra persona. Así que Y además uno clásico que le viene es que como síndrome del impostor, como ¿quién me va a escuchar a mí si en verdad nadie me conoce? Yo creo que, no sé, pues en tu caso, como que si tú quieres guiar a personas, acompañar a personas con diabetes, onda, podía empezar a publicitarlo como, oye, yo soy enfermera, vivo con diabetes tipo 1 hace no sé cuántos años, si alguien quiere como alguna guía, no sé qué, como que uno le da nervio a hacer esas cosas, como quién me va a pescar, no sé, pues soy chica, salí hace poco de la U, pero con tu propia experiencia ya tenéis sí, po, muchísimos es un tips de estos montón. mismos que veníamos conversando.
Entonces, esas mismas cosas, de repente ya, como atreverse aunque nadie pesque, y a poco van a ir saliendo personas, yo creo que es demasiado importante. Y también ahora, ponte tú que cerró la fundación, como que ya no hay lugares así mucho donde buscar específicamente profesionales que te puedan acompañar, pues. No sé qué Sí, hago. sí. Es un proyecto que ya desde diciembre del año pasado me empezaron todos a decir, a decir, a decir. Buena. Y lo tengo muy presente, pero me falta dar como el primer paso. Pero sé que en algún momento lo haré. Pero, Sí, como todo a pero su tiempo, sin sí, la presión, yo creo. Y lo que dice la Javi es como clave, porque de repente nos pasa a todos, que es como que no hago esto, no voy por ese proyecto, o no doy el paso por miedo a que no estoy totalmente preparada, o no sé, me falta, o mejor cuando haya más, y al final uno se queda ahí. Y como que es importante tener ese coraje de incluso hacerlo. Nosotros empezamos el podcast sin tener como conocimiento de nada de cómo se hacía un podcast. Y No, empezamos a hacer nuestros primeros capítulos conversando nosotras dos. Imagínate lo que está generando, que ahora ya tenemos invitados. Entonces, siento que hay que atreverse también con miedo. Pero ese proceso es totalmente personal. sí, Y yo creo que nosotras, bueno, las tres que estamos acá tenemos ese plus que como casi que tenemos inserto de nosotras esa autoridad de poder, no sé, acompañar con alguien que tiene diabetes porque nosotras lo vivimos en primera persona. O sea, eso nos tiene que dar esa lucecita o ese empujón de que ahí sí estamos listas, a pesar de que no seamos expertas incluso en nuestra propia diabetes. ¿Cierto? sí, totalmente. Pero ya que creen estos espacios, o sea, yo creo que nunca había hablado tanto rato de mi diabetes y con gente que tenga diabetes, entonces es bacán también, es como también terapéutico, así que muy bacán. totalmente. Bueno, también es parte de nuestros proyectos como poder, más que, porque uno arma la comunidad como virtual, ¿cachai? Como hay gente que te sigue, te comenta no sé qué, pero estos espacios de conversación más en persona son muy ricos y súper necesarios, a todos nos hacen bien, entonces de repente empezar a crear espacios más presenciales, pues, ¿cachai? Juntarse Sí, a hacer lo que sea, a tomarse un café o a hacer una caminata, a subir un cerro. Eh, a mí me pasaba cuando era chica que yo decía como que me generaba un poco de rechazo juntarme con gente con diabetes porque era como un poco forzado, ¿cachai? Como onda hacerte amiguitos con diabetes, porque yo estas cosas de la fundación, que eran como campamentos de diabetes. sí, igual fue una- ¿Fueron a los Y campamentos? sí, yo fui alguna vez con mis papás, pero hoy día es distinto porque es lo que dice Araele, como ya quizás no va a ir a buscar una mejor amiga, pero también es terapéutico tener un rato de gente que vive lo mismo que tú y de repente a la otra le da una hipoglicemia, es como, ah, chuta, como, no sé, ya cachai todo, tiráis las cuestiones más a la talla, te reí un rato, cosas que gente que no vive con diabetes no entiende. Así que Sí, bueno, Sí, no, totalmente. buenísimo eso, yo creo que le iría muy bien, porque no existe nada así. Y de personas que ya somos adultas, ¿cierto? Porque no sí, po. deberíamos hacer un campamento, irnos a acampar. Yo acá en entonces, Sí o no, hacer cosas de manera presencial. Yo creo que se va a ir dando porque como que de cierta forma estamos atrayendo de a poquito. Y eso genera como estar un poco más relajado incluso viviendo esto. Sí. bueno, hay que empezarlo nomás. Oye, Elena, y tú, bueno, ahora para hacer como un cierre, agradecerte totalmente como que hayas estado acá. Estamos muy contentas de haber estado conversando contigo. La Javi te conocí un poquito, pero ha sido muy nutritivo como toda la información que hayas dado, e incluso la que puedas seguir dando en un futuro cercano. Sí, eso hacemos. Etiquetamos ahí, así que, pues si lo quieres decir igual, pero lo ponemos en la descripción del capítulo siempre, entonces, Me tengo en Elena Infante, creo que me tengo. Elena Infante 1. Sí. Bueno, no ya, sigo súper, nada mucho de diabetes en el mío personal, ya. pero como para el día de la diabetes sería como lo único, Ya, pero Claro, pero feliz de ahí compartirlo. cuando hacemos un mini video como para promocionar el episodio, te etiquetamos, entonces ahí tú también puedes como compartir la info. y Obvio, además la gente va a saber que eres enfermera, que tienes diabetes, de repente si alguien te quiere contactar más que por la información que subas, como para que tengan tu contacto, Claro, totalmente, creando sí, redes. totalmente abierta al que me quiera escribir y yo feliz bacán. de hacer dudas, conversar. Bueno, y cuando lances tu proyecto de enfermera en diabetes, obviamente te compartiremos también, pues. Ahí. Gracias. Totalmente. Sí, ahí le iré contando. Muy bacán.
Muchas gracias, así que les Ustedes. mandamos un fuerte abrazo a quienes están escuchando. Recuerden que pueden encontrar la información de este podcast en nuestro Instagram, que se llama @, mi versión más dulce podcast, que tenemos tantos Instagram. Sí, ahora El de la Javi, que es javi.diabetes, y el mío, Crispri Diabetes Estilosa. Y este episodio lo pueden escuchar prontamente en Spotify y en YouTube. Gracias por estar aquí y nos vemos en otro capítulo. nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Elena. A ustedes.